Bueno, buenas noches hermanos. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Estamos hoy día reunidos y vamos a desarrollar el tema de la piedad, un don del Espíritu Santo. Y se ha propuesto este tema por varias razones, que probablemente se van a comprender mejor conforme lo vayamos desarrollando, con la gracia de Dios y con el Espíritu Santo, a quien invocamos, para que venga a nosotros, para que nos mueva, nos llene de luz y de su amor. Y les decía que es pertinente porque acabamos de celebrar el domingo pasado, concluyendo el tiempo de Pascua, la solemnidad de Pentecostés. Además, este domingo que viene, primer domingo de junio, vamos a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad, que es el misterio más grande de nuestra fe. Pero además, porque hemos venido conversando en las charlas anteriores, si ustedes recuerdan rápidamente los temas, hemos hablado de la nueva era, hemos hablado de la conversión en tiempos de pandemia, hemos hablado de la oración y la conversión, y hemos venido conversando también en relación a justamente la oración y la conversión, y por eso es necesario ahora centrarnos en el tema de la piedad. Porque la piedad tiene una connotación precisa, pero que sin embargo al presente, para muchos de nosotros, no es tan clara. Normalmente cuando la gente habla de piedad, se refiere a las devociones, se refiere a la oración. A veces la gente cuando habla de piedad se refiere al perdón, a la compasión, a la misericordia. Esas acepciones, digamos, no es que están mal, pero no son precisas. La piedad se refiere a un don del Espíritu Santo, uno de los 7 dones del Espíritu Santo, que por supuesto no solo son 7, sino que el Espíritu Santo nos da muchos más dones, y que tiene que ver con lo central de nuestra fe, y es decir, la relación con Dios. La piedad viene de pietas, latino, que se refería a la relación del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre. Y en Jesucristo, en la nueva creación, en su Pascua, y que empieza a alcanzar su plenitud, en la plenitud de los tiempos con la encarnación, lo que ya se pone de manifiesto es una nueva relación para los seres humanos. Los seres humanos somos renovados y transformados para formar una nueva familia, distinta a nuestras familias de origen en términos biológicos, sociológicos, antropológicos, humanos. Nosotros somos introducidos en la familia de Dios.
y somos introducidos en la familia de Dios en calidad de hijos. Por mérito, por gracia, no por derecho ni por naturaleza, y es fruto de la Pascua. El Hijo único se hace primogénito y nos concede el don de que nosotros podamos también ser hijos de Dios por adopción. Y entonces nuestra fe es crecer en la realidad de ser hijos de Dios. Porque creciendo en esa realidad de ser hijos de Dios, todas nuestras relaciones humanas con todas las otras criaturas humanas, dentro de la familia, en los espacios de la iglesia, fuera de la iglesia, en el mundo, todos tienen que ser renovadas. E inclusive nuestra relación con la creación. Y por eso es tan importante. Y es tan importante que nosotros tenemos que reconocer que los enemigos de la fe y los enemigos de la iglesia se han esforzado en los últimos siglos para que esta idea de paternidad y de familia sea adulterada y distorsionada. Y les voy a poner solamente un ejemplo, consecuencia de la Revolución Francesa, que como saben ustedes no era una revolución de fe, era una revolución, diríamos, atea, deísta, que veía a Dios lejano y no a Jesucristo cercano, el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Y entonces en la Revolución Francesa se dio un eslogan, un lema, que era fraternidad, igualdad, libertad. Y esas tres acepciones de esos tres términos son contrarias a nuestra fe. No me voy a referir ahora al tema de igualdad y al tema de libertad, que hemos comentado algo en relación a eso, porque nosotros no somos iguales. Cada criatura humana somos distintos, únicos e irrepetibles. Pero cuando nos dice que todos seamos iguales, se crea una confusión. Y eso lo vemos, por ejemplo, al tiempo presente con la llamada igualdad de género, con estos movimientos feministas radicales y otros que de repente en estos momentos no es de caso profundizar. Pero también el tema de la libertad, porque la libertad se empieza a entender cómo hacer lo que me da la gana y se empieza a ver a Dios como un estorbo que atenta contra la libertad del ser humano. Y entonces la libertad ya no tiene que ver con la verdad, ya no tiene que ver con el bien, sino tiene que ver únicamente con la voluntad, con los deseos, con los gustos, con la subjetividad de cada persona. Entonces es una libertad que es, entre comillas, meramente subjetiva, y eso posteriormente dará origen a estos términos actualmente de modas, de tolerancia, etc. Pero veamos el tema de fraternidad. ¿Cómo puede haber fraternidad si no tenemos una paternidad común? ¿Cómo puede haber fraternidad o cómo puede haber una fraternidad común si eso no tiene un origen sobrenatural? ¿Y cómo se puede aceptar ese origen sobrenatural si se tiene una visión atea, agnóstica, sin Dios? Y entonces, en defensa de nuestra fe, nosotros tenemos que meditar y reflexionar sobre este don del Espíritu Santo. Dios se nos revela en Jesucristo, Dios es Padre. Y Dios es familia. Es Padre porque tiene un Hijo engendrado desde la eternidad. Dios es Padre independientemente de la creación. Dios es Padre por su ser personal. Entonces son tres personas, lo contemplaremos el domingo en la misa,
Padre e hijo. Y entonces Dios es padre porque tiene un hijo, un solo hijo. Y esa relación y esa donación entre el padre y el hijo es una donación total. Es un amor total. El padre le da todo su ser y todo lo que tiene al hijo, sin reservarse nada. Y el hijo le da todo su ser al padre. Ese amor infinito del Padre y del Hijo es en la tercera persona, el Espíritu Santo, y constituye la familia divina. Pero Dios, bueno, porque solo Él es bueno, que hizo todo bien, ante la rebeldía y el mal uso de la libertad de sus criaturas libres, no nos abandonó, sino que en su plan de redención, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, estamos llamados a una nueva creación que es una nueva familia, que no es un vínculo carnal, que no es un vínculo en la sangre solamente. Compartimos con todas las criaturas humanas una misma naturaleza humana. Compartimos el que estamos heridos por el pecado, pero lo que nos une no es los sufrimientos que padecemos, no son las fragilidades que tenemos, sino el amor de Dios que se desborda a la criatura humana, que es imagen y semejanza de Dios, al punto, el extremo, de que a los culpables, a los pecadores, a los que lo rechazan, el Señor nos abre la invitación para que seamos hijos en el Hijo único que es Jesucristo. De una manera peculiar en cada uno de nosotros, pero que es central en nuestra fe. Y entonces, el don de piedad tiene que ver con comprender nuestro ser. Y nuestro ser es que somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Somos parte de la familia divina, todos los bautizados, porque todas las criaturas humanas no son hijos de Dios. Dios ama a todas las criaturas humanas infinitamente, pero los bautizados somos hijos de Dios. Pero somos incorporados en la familia divina, no como lo comprendí el pueblo de Israel y el pueblo judío para que nosotros creamos que tenemos algo que es de uso privativo, sino para que nosotros llevemos a cabo en nuestra vida la misión, que es la misma visión de Jesucristo y del Espíritu Santo, y la vocación universal que es a la santidad, y para eso tenemos que trabajar para incorporar a todos los seres humanos a esa familia divina. Pero yo no comprendo en profundidad ese don tan grande, si es que ese don de piedad que todos los bautizados y los que hemos recibido los sacramentos de la iglesia lo recibimos, si nosotros no lo clarificamos, porque como decía la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo que veíamos en la Eucaristía del día de ayer, San Pablo le decía a Timoteo que ese don que hemos recibido lo tenemos que hacer crecer, tiene que desarrollarse, igual que el don de la fe, igual que el don de la esperanza, igual que el don de la caridad. Y entonces el tema de piedad es fundamental, pero como les repito, y les mencionaba el caso de la Revolución Francesa y todo el discurso que se hizo, entre comillas, sentido común, desde una perspectiva que intentaba una nueva creación, pero sin Dios, donde Dios cada vez más era apartado, que dio origen a estos estados laicos. Ustedes saben que luego de la Revolución Francesa, el gobierno francés prohibió todo culto en su territorio, porque esa era la intencionalidad. Entonces hubo un tiempo en Francia donde estuvo prohibido toda práctica religiosa. Y claro, eso nosotros no los conocemos, probablemente en la mayoría de la formación escolar básica, tenemos una idea un poco romántica, un tanto, entre comillas,
positiva de la Revolución Francesa y no conocemos muchas de sus consecuencias negativas que hasta el presente han permeado la cultura, el modo de pensar, y sin llegar a afirmar que todo fue negativo, sí hay cosas que definitivamente impiden el crecimiento de la persona humana para alcanzar la plenitud de la vida nueva, que es la santidad. Y Santo Tomás de Aquino nos dice que el don de piedad nos sirve para que nosotros mejoremos la relación con Dios, la relación con nosotros mismos, la relación con los demás y la relación con la creación entera. Y para eso el don de piedad nos ayuda a crecer en la humildad y en la mansedumbre. Porque sin humildad yo no puedo tener una relación filial con Dios, Padre. Sin humildad yo voy a tener una relación muy difícil, utilitarista con las otras criaturas humanas. Y el don de piedad, don del Espíritu Santo, no fruto de los esfuerzos humanos, nos da esa gracia. Y el otro es la mansedumbre. Al punto que Jesucristo, cuando se pone como ejemplo, él podría ponerse ejemplo de todo, porque nadie como Jesucristo, el hombre perfecto, el nuevo Adán, y a la vez Dios verdadero. Pero Jesucristo solo nos dice que seamos mansos y humildes de corazón como Él. Y entonces cuando nosotros hablábamos de la oración con Jesucristo y decíamos que Jesucristo es la oración y que Jesucristo no nos dio un método, sino nos introduce en su oración porque la oración es el ser personal de Jesucristo y Él le ora al Padre y su relación con el Padre es permanente, nos enseña que nos da este don para que nosotros también podamos tener esa relación con el Padre. Y esa relación con el Padre no es una relación de conveniencia, no es una relación utilitaria, no es una relación de cálculo oportunista, como muchas veces nosotros tenemos en nuestras relaciones humanas, como muchas veces incluso en las familias fundadas en el sacramento del matrimonio se establecen ese tipo de relaciones, que son motivo y generan conflictos, dificultades al interior de los cónyuges en su relación y también entre los hijos y a veces de los hijos con los padres, cuando la familia está llamada a ser iglesia doméstica. Y en mucho es porque ese don nosotros no lo estamos acogiendo, no lo estamos valorando, tal vez no sabemos que lo tenemos y entonces no crecemos. Y por eso es tan importante hablar de este tema, que es la piedad como don del Espíritu Santo. Este don del Espíritu Santo tiene efectos, tiene que producir cambios en nosotros y esos cambios pueden ser percibidos por nosotros. Y nosotros tenemos que tener presente qué efectos, qué cambios produce el don de piedad. Y entonces diríamos en general que produce efectos a 3 niveles. Efectos en nuestra relación con la creación, efectos en nuestra relación con otras criaturas humanas, y ahí me refiero a los no bautizados, pero también en relación con nuestros hermanos en Cristo, que formamos parte de esa familia nueva que se ha fundado en Jesucristo, pero también de nuestras relaciones con Dios mismo. Porque nosotros, a través del don de piedad, y nosotros cuando hablábamos de la conversión mencionábamos que nosotros no conocemos a Dios, Dios se nos ha revelado y a lo largo de esta peregrinación presente
una y otra vez, poco a poco, tenemos que conocer al Señor. Y que para eso envía al Hijo único que nos muestra quién es el Padre, como le dice Jesús a Felipe. En ese diálogo, luego de la última cena, Felipe en algún momento le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, Felipe, hace tanto tiempo que me conoces y me preguntas, muéstranos al Padre. ¿No sabes que el Padre y yo somos uno y quien me ve a mí ve al Padre? Y entonces nosotros necesitamos y tenemos que reconocer y tenerlo muy presente. Gracias, don de Dios, para reconocer quién es Dios. Y justamente reconocer esa verdad de que Dios es Padre, se nos da a través de ese don de piedad. Yo lo puedo entender intelectualmente. Y entonces me dicen, Dios es mi Padre, y yo digo, ya, sí, pues Dios es mi Padre, pero no tengo la relación de padre-hijo. A los judíos les irritaba porque Jesús llamaba a Dios Abba, una relación de cercanía que ellos jamás se habían atrevido a establecer. Y nosotros en el credo, lo primero que decimos en nuestra fe es que creo en Dios Padre. Es la primera afirmación. Luego vienen las siguientes, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pero lo primero es que Dios es mi Padre. Y entonces nos parecía propicio, por eso hablar del don de piedad, porque además en este mes de junio, el tercer domingo, vamos a celebrar el Día del Padre. Y la paternidad humana también ha sido dañada, porque muchas veces muchos padres que han recibido ese don de Dios para procrear no han estado a la altura de ese don. Y porque muchas veces el daño que se ha producido en las familias ha hecho que la alianza matrimonial se rompa y ahora se le quiere llamar familia a cualquier cosa. Y entonces nosotros tenemos que comprender que no estamos hablando simplemente de una discusión política, antropológica, jurídica, sino cuando se atenta contra la familia, cuando se atenta contra la paternidad, cuando se atenta contra la maternidad, se está atentando contra nuestro ser personal, contra nuestra fe y contra nuestra relación con Dios. Muchos niños y jóvenes que han nacido en familias, como se llama ahora, disfuncionales, tienen rencor por sus padres. Les cuesta trabajo reconciliarse. Muchos matrimonios se rompen y una cosa que se produce es que muchas veces las madres impiden que los padres puedan acercarse a los hijos. También se da la situación inversa. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta lo grave que es. Y para eso necesitamos saber lo que el Señor nos está dando en ese don de piedad, pero cómo el mundo nos lo roba, cómo nuestra mentalidad envenenada por las visiones, entre comillas, sociologizantes del mundo, nos hacen debilitar nuestra fe. Porque la fe es don de Dios, pero es un don que se puede perder. Es un don que se puede debilitar. Y entonces nosotros tenemos que cuidar el don de Dios. También le decía eso Pablo a Timoteo en la segunda carta. Y entonces, este don de piedad 76 nos permite avanzar en esto que estamos comentando. Y les decía, y vamos a pasar a hablar de los efectos del don de piedad, y les había mencionado que había efectos en tres órdenes. En el orden de nuestra relación con la creación,
en el orden de nuestra relación con las otras criaturas humanas y con nuestros hermanos, y por tanto en nuestras familias, con nuestros padres biológicos, con nuestros hermanos biológicos, con las personas con las que interactuamos, y también en nuestra relación con Dios. Y vamos a empezar a comentar estos temas de los efectos. Pero permítanme ustedes que vea cómo estamos de tiempo para ver si es que nos da para desarrollar estas ideas de manera un poco ordenada. Y vamos a hablar sobre los efectos del don de piedad en nuestra relación con la creación. La creación entera, dice San Pablo, espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. E Isaías, y lo vemos en el tiempo de Adviento, cuando anuncia los tiempos mesiánicos, nos dice que la relación que vamos a tener con la naturaleza va a ser totalmente transformada. Y entonces Isaías dice, el niño meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, jugarán las fieras con los animales herbívoros, los carnívoros, y todas las relaciones entre las criaturas y con el ser humano serán de paz. Y nosotros tenemos primicias de esas experiencias. Algunas muy conocidas, y les menciono, por ejemplo, la de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís en su vida tuvo una relación con la creación que él decía, pues, mi hermana tierra, los lobos, se volvían mansos. Eso es fruto del don de piedad. Y hay varios testimonios de santos, tanto en la iglesia occidental como en la iglesia oriental, que nos refieren experiencias similares. Pero eso uno podría decir, bueno, pero son cosas exóticas, cosas que están muy, digamos, restringidas a algunos santos muy grandes, pero ese es un efecto del don de piedad que todos hemos recibido. Otro efecto del don de piedad es que el don de piedad pone orden en nuestra relación con la creación. Y cuando hablábamos de la nueva era, se comentaba de repente no con suficiente énfasis porque no hicimos un listado de las distintas manifestaciones de esta, entre comillas, espiritualidad de origen satánico. Hay mucha gente que actualmente, por ejemplo, cree en los horóscopos, cree en los astros, cree en las vibras, cree en las energías, cree en las espiritualidades, cree que se va a fusionar con la naturaleza, con todo el cosmos, y que vamos a ser uno con el cosmos. Y nosotros tenemos que reconocer que la creación visible e invisible es criatura y nosotros somos el centro de esa creación. Y justamente no caer arrastrado por esas formas, entre comillas, de falsas seguridades, en amuletos, horóscopos, vibras, maños de florecimiento y no sé cuántas cosas más, prendas amarillas, herrajes, y todo lo que ustedes puedan conocer es producto de que el don de piedad está debilitado. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos en nosotros mismos, en nuestra fe, cómo es que activamente se trabaja para que ese don sea desconocido, sea distorsionado y en nosotros no crezca. Y entonces eso para referir brevemente en lo que respecta al don de piedad y la relación que tenemos que tener con la creación. Ahora muchas personas creen, y me conversaba un sacerdote hace pocos días, que conversaba con una persona que le hablaba y le decía que, bueno, que cada uno tiene su espiritualidad y cada uno tiene que ser tolerante
y que, bueno, todos pensamos por igual, y algunos dicen todos somos hijos de Dios, y algunos dicen toda creencia religiosa es igual, y todos podemos orar juntos, y todo es lo mismo. Y eso es un error. No todas las criaturas humanas, todas amadas por Dios infinitamente, son hijos de Dios. Hijos de Dios somos los que hemos recibido el sacramento del bautismo. Y entonces cuando yo creo que da lo mismo ser bautizado o no ser bautizado, entonces yo no voy a procurar que mis amigos, mis familiares, los miembros de mi familia reciban el bautismo. Además, los grupos derivados de la reforma, mal llamada reforma luterana, insisten en que no hay que bautizar a los niños, muchos padres postergan el bautismo, y entonces hay cantidad de personas, no en territorios remotos, donde no hay presencia de la iglesia, sino en zonas como Lima, y hay mucha gente que no tiene el sacramento del bautismo. Y yo lo veo en el hospital todos los días. Muchos pacientes de todas las edades, en medio de su dolor, de Buenas sufrimiento, noches, los bendiciones. familiares, buscan el sacramento para sus hijos, para sus padres a veces, para sus hermanos. ¿Y por qué no buscamos el sacramento del bautismo? Porque el don de piedad se ha apagado en nosotros. Y Padre, muy buenas noches, Dios la bendiga. Entonces nosotros tenemos que comprender que nuestra relación con Jesucristo es para llevarnos al Padre. Y entonces si yo me quedo en Jesucristo y no comprendo que soy hijo de Dios, yo no estoy comprendiendo a quién sigo y por qué el Hijo único se hizo primogénito y la grandeza del don que he recibido. Padre, pongo una canción cristiana que se llama Dracuqueo. En la relación con otras criaturas humanas es muy importante la mansedumbre. Actualmente, en estos días, vemos los brotes de violencia en muchas partes del mundo y en lugares donde parecería que estas cosas no se daban, porque antes se creía que esto era propio pues de los países llamados tercermundistas, de los estados fallidos, de las repúblicas bananeras. Pero vemos en una de las potencias del mundo cómo se ha suscitado un brote de violencia y vemos también cómo el año pasado en nuestro país hermano de Chile también se desató un brote de violencia. ¿Por qué se desata la violencia? Porque justamente el don de piedad no ha crecido. Porque el don de piedad, como ya les mencionaba, nos ayuda a crecer en la mansedumbre. Y cuando uno es manso, no menso, como dicen con propiedad muchas personas, uno comprende que la violencia no es la partera de la historia, como decía Marx, que la lucha de clases, que el odio no es lo que construye, no es lo que edifica, sino lo que nos revela Jesucristo, que es el amor. Y entonces si yo no recibo y no soy consciente del don de piedad y no en mi oración no pido que crezca ese don para mí y para los demás, entonces yo voy a creer que no puedo cambiar. Yo voy a creer que es mi carácter. Yo voy a creer que es mi temperamento. Yo voy a creer que soy impaciente porque así soy yo, como han desarrollado las formas de psicología atea, las formas de comprensión del ser humano ateo, que se han hecho dogma. Y entonces muchas personas creemos, y hemos dicho muchas veces es que yo soy así. Y entonces la gente me tiene que aceptar porque yo soy así y siempre he sido así. Y lo tendríamos que afirmar rotundamente, nosotros no somos así.
Es nuestro modo de ser porque estamos heridos por el pecado. Y para curarnos de esa herida, en esa dimensión de la ira, de la impaciencia, de la violencia, surge el don de piedad, como don del Espíritu Santo, don sobrenatural. No es algo que se resuelve, por ejemplo, como creen ahora las personas cambiando la currícula escolar. Enseñando ideología de género va a reducirse a la violencia de género, dicen. Los feminicidios, dicen. Y eso es un engaño. Pero nosotros, con ese bombardeo de esos mensajes mañana, tarde y noche, podemos llegar a creer que efectivamente eso es lo que se necesita. Entonces no me refiero a que tenemos que hacernos tolerantes de la violencia, hacernos tolerantes de las injusticias, de las exclusiones, del desprecio de otras criaturas humanas, ni de la creación, ni el mal uso de nuestra libertad. Pero la medicina no es simplemente cambio de leyes, cambio de currícula, propaganda en los medios de comunicación y adoctrinamiento en las escuelas y en los colegios, sino es justamente volver al Señor, vivir en Cristo y saber los dones que el Señor nos ha dado y nos quiere dar. Y ese don es fundamental, el don de la mansedumbre. Porque sin el don de la mansedumbre, entonces no podemos vencer nuestra ira. No podemos vencer nuestras impaciencias. Y el don de piedad nos hace ver que Dios es paciente, que Dios no se irrita con nosotros, que Dios no se molesta con nosotros, que Dios nos espera, nos perdona, como dice también Isaías, cuando nos habla de los tiempos mesiánicos y del Mesías, y nos dice que no apagará la mecha vacilante, no romperá la caña cascada, la caña quebrada. Pero nosotros, supuestamente civilizados, supuestamente racionales, supuestamente científicos, urbanizados, civilizados, vemos en 2 países en menos de un año. Y solamente para mencionar ejemplos de nuestra región, Estados Unidos y Chile. Y entonces cuando les menciono esto no significa, entonces ya está otra vez como la religión el opio del pueblo para adormecerlos, para drogarlos, sino para comprender quién somos, la grandeza a la que estamos llamados y el testimonio que tenemos que dar. Pero incluso para analizar la situación de la actual pandemia en el Perú, para no extendernos, en medio de esta Babel que se ha producido tanto para decir los orígenes de la pandemia, como cómo enfrentarla y la información que existe y toda la confusión que hay, muchas personas culpan a las víctimas. Y entonces dicen, los culpables son los que salen a trabajar, los que no respetan la cuarentena, sin comprender que vivimos en un país donde el 70% de la economía es informal, donde el 70% de las personas, si no trabajan, no comen. Y que los subsidios que se están entregando no solo no alcanzan a todo ese 70%, sino que son insuficientes. Y entonces muchas veces no comprendemos la desesperación de muchas personas que han tenido que hacer largas caravanas para regresar a sus lugares de origen, y muchas personas que tienen que salir porque si no, no tienen con qué alimentar a sus hijos, incluso poniendo en riesgo sus vidas. Y no comprendemos muchas veces que estas recomendaciones de lávate las manos a cada momento para un país donde el agua potable tiene un acceso restringido y la gente no tiene medios para adquirir esos supuestos medios de protección. ¿Y por qué se da esa dureza justamente? Porque no somos mansos, porque no somos humildes, porque no los reconocemos como hermanos
y nosotros vemos enemigos en otras criaturas humanas porque no piensan como nosotros, porque de repente los vemos como un peligro, como una amenaza, nos produce miedo. El comportamiento, las formas de reacción de otras criaturas humanas. Y ese miedo, que es el origen muchas veces de reacciones violentas, de reacciones incluso no solo en el ámbito familiar y personal, sino también nacional e internacional, causas de guerras, eso es porque falta el don de piedad. Y entonces nosotros tenemos que comprender esa verdad y saber ese tesoro que tenemos, pero claro, si creemos o no nos damos cuenta que tenemos esos tesoros y creemos que soy piadoso porque tengo alguna práctica devocional que no está mal, entonces no voy a poder mejorar mi relación. Y entonces me van a decir es que hay personas tóxicas, hay personas que tienes que alejarte de estas personas, te tienes que recluir. Y entonces por eso muchas personas creen que el matrimonio es algo indeseable, que no hay que tener hijos y desprecian la paternidad y desprecian a los hijos. ¿Y por qué tan fácilmente tantas personas han sido, yo diría, seducidas por esa mentalidad antinatalista? Es justamente porque falta el don de piedad. Y comprenderemos que nos falta por hacer mucho y descubrir nuestra propia fe y descubrir el tesoro y el don de Dios. Como le dice el Señor a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Y entonces nosotros tenemos que reconocer, y yo en primer lugar, en primera persona, que no conocemos el don de Dios. Pero además les decía que el don de piedad también nos ayuda en la relación con Dios. Porque sin el don de piedad, yo voy a acercarme a Dios, Padre, que tanto amó al mundo que envió a su Hijo único, como alguien a quien le tengo que arrancar favores, al que le tengo que arrancar bienes temporales, a quien le tengo que arrancar dones, como si fuera mezquino, egoísta e indiferente ante nosotros. Porque sin el don de piedad yo no voy a comprender lo grave que es el pecado y no voy a comprender lo grave que es la desobediencia a Dios. Y entonces la parábola del hijo pródigo, no voy a creer que me compete, tanto como en el caso de ser el hijo mayor o el hijo menor. Y entonces la conversión de la que hemos estado hablando no se va a completar. Porque sin el don de piedad, yo no me voy a quebrantar en el corazón de haber ofendido de esa manera a Dios. Y entonces va a haber personas que me van a decir que no hay que hablar de pecado, que no hay que hablar de cruz, que no hay que hablar de infierno. Y entonces yo voy a creer que lo que necesito es una religión, una fe, donde yo soy el centro, donde simplemente mis deseos, mis gustos y mis caprichos son los que tienen que ser atendidos. Y si es que el Dios que me imagino no me da todo eso que espero, entonces me cambio de religión, dejo la fe, me molesto con Dios. Lo culpo de los males que hay en el mundo y no soy capaz de reconocer que uso mal la libertad y que los males en el mundo no vienen de Dios porque Dios lo ha hecho todo bueno, sino son consecuencia de mi desobediencia, de mi rebeldía, que me daña a mí, como decíamos ya en la segunda charla, es el origen del mal, del dolor y del sufrimiento. Y si es que no soy capaz de comprender eso, no solo no voy a minorar ese sufrimiento, ese dolor, sino que va a aumentar. Y ahora en tiempos de esta pandemia, donde hay mucho dolor, donde de alguna manera la soberbia humana es cuestionada,
esa autosuficiencia en la ciencia, la tecnología, el poder económico, pero nosotros tenemos que pensar en qué va a pasar, si es que va a haber realmente solución, si es que nosotros no nos convertimos, y para eso necesitamos el don de piedad. Yo les decía en la mañana, tal vez algunos de ustedes ya lo escuchó, pero lo voy a repetir, porque ante una pregunta me decían, pero ¿qué va a pasar si es que esta cuarentena se extiende? Se está produciendo no solo consecuencias en la vida y en la salud, sino también económicas, sociales, se va a producir una recesión, se va a producir un déficit fiscal, se va a producir pérdida de empleo, se va a producir un empobrecimiento general. Y la respuesta es sí, se va a producir eso. Y todos los analistas lo tienen absolutamente claro y creo, como les decía, que no hay que ser adivino para saber que eso va a ocurrir. Pero si nosotros creemos que esto se va a resolver solo económicamente, con endeudamiento, porque efectivamente los países y nuestro país se va a tener que endeudar, porque caída la producción, la capacidad de recaudación y los ingresos fiscales no van a alcanzar. Y entonces hay dos alternativas. O se recurre, como se decía, y antes era común en el discurso sociopolítico, a la maquinita, es decir, inflación, que castiga a los más pobres, o se produce endeudamiento. Y justamente, probablemente, los que están en niveles macro globales con poder están ávidos para hacer los créditos y los préstamos. Pero esos créditos y esos préstamos no van a venir sin condicionalidades. Y lo más probable es que las condicionalidades que se pongan sean condicionalidades que dañen a la familia, que dañen a las personas, que vayan en contra de la vida, que promuevan el aborto, que promuevan la eutanasia. Y entonces nosotros, si vivimos y somos personas de fe conscientes, nos tenemos que dar cuenta que tenemos una gran responsabilidad. Porque los que no creen no van a pedir el don de piedad. Los que no creen no van a hacer oración. Los únicos que pueden hacer eso son las personas que hemos recibido el don de la fe y que buscamos al Señor. Y por eso nosotros tenemos que pedir no solo por nosotros mismos, no solo por nuestras familias biológicas, sino comprender que tenemos más de 1.300 millones de hermanos y tenemos y hay más de 6.000 millones de criaturas que el Señor quiere que nosotros los atendamos. No en términos materiales, porque por supuesto no tenemos esa capacidad. Tal vez algunas personas más cercanas, los que tienen mejores condiciones, podrán hacer esa caridad, pero sí podemos ayudarlos con nuestra oración. Podemos ayudarlos pidiendo por su conversión, porque Jesucristo nos manifiesta el amor de Dios y conviene ahora recordar lo que es la oración de los mártires en este jueves eucarístico en que en la iglesia hemos celebrado a Jesucristo sumo y eterno sacerdote, donde los mártires en el cielo, nos dice el libro del Apocalipsis, hacen oración permanente. Y en su oración piden dos cosas. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo, Señor, va a llegar tu venganza? Y entonces conviene que nos preguntemos cuál es la justicia de Dios y cuál es la venganza de Dios. La justicia de Dios es el perdón y la venganza de Dios es la conversión, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.
Y esta situación dolorosa, difícil que están viviendo muchas familias, muchas personas, muchos países como el nuestro, no es algo enviado por Dios. Es algo consecuencia de nuestros pecados. Y el Señor quiere, en medio de ese mal, acrecentar sus dones. Y acrecentará esos dones si nosotros somos capaces de contemplar el rostro de Dios. Para eso es la oración y para eso es indispensable el don de piedad. Y en la mañana decíamos si aplicábamos esto a San José, a la Sagrada Familia de Nazaret, y cómo José no pronuncia una sola palabra, pero es capaz de contemplar al Verbo Eterno a quien tiene en brazos. Y tal vez él fue la primera criatura humana que abrazó a Jesús desnudo, recién nacido. Lo cobijó y lo abrigó junto con María. Y eso es fruto del don de piedad. No es algo racional, no es algo meramente intelectual, pero no es algo contrario a nuestra razón. Es don sobrenatural. Como sobrenatural y divino es ser hijos de Dios. Yo voy a suspender acá mis comentarios para poderles dar la oportunidad de que algunos de ustedes puedan hacer preguntas y de repente enriquecernos más escuchándonos mutuamente y no solo en un monólogo que de repente ya los tiene cansados. Así que les agradezco por su paciencia y creo que Julio es el que está moderando y entonces no sé si es que hubieran algunas preguntas y de repente podemos comentar algo más puntual y específico. Gracias a todos. A ver, amigos, no veo preguntas en el chat, de modo que pueden levantar la mano ahí en el reaction, abajo en reaction hay una manito, pueden cliquear en la manito para saber quiénes son los que quieren hacer preguntas y poder abrir su micro. A ver, ¿quiénes quieren preguntar? Levanten la manito, dice Julio. Abajo hay, dentro de los iconos, en la parte inferior hay uno que dice Rachi. Oh. Julito, yo levanté la mano. A ver, José Samillán, por favor. José. No se le escucha a José. Hay que darle que encienda el micro. Correcto. Franklin José Samillán, por favor. Tiene el micrófono abierto, José Samillán, pero tiene un sonido muy... no se escucha. No es tan malo. José, no se escucha tu pregunta, José. Vamos pasando a otra entonces, mientras que resuelve Sí. José su problema de José, si quieres... audio. Creo que Luis te estaba preguntando también, Luis Díaz. A ver, Luis. Lucho Díaz. Abre tu micro, Lucho, por favor. Ya estoy... No, yo le estoy habilitando el micrófono. Ok. Acabo de habilitar el micrófono a José Meloni para que haga la pregunta. Ya, yo en realidad lo que quiero no es tanto hacer una pregunta, sino un dato informativo, ¿no? En realidad no se ha ampliado la cuarentena. Lo que se ha ampliado es la emergencia sanitaria. Hasta el mes de septiembre. Pero sobre la cuarentena todavía no hay ninguna otra información. Quería simplemente agregar ese dato. Gracias. Gracias, José, gracias.
Ahora, Lucho Díaz tiene una pregunta por ahí, por favor. Y Graciela Olivares también, por favor. A ver, dame un segundo. Ya le habilito el micrófono a... A ver, un segundo, por favor. Luis Díaz, Graciela Olivares. Ahí yo veo, no veo a Luis Díaz, nada más veo la mano levantada a David Crisóstomo. Le voy a dar la palabra a David. Después Daniela. Daniel. A ver, David Crisóstomo. Creo que ya puedes abrir tu micrófono. Ya. Aló, David. Ok, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Perfecto, gracias. Padre, buenas noches. Buenas noches. Bueno, desde ayer yo estaba haciendo seguimiento al tema de la piedad y en realidad, en particular a mí me golpea bastante este tema de la piedad, por eso que estoy bien acongojado. Y yo tendría solamente una pregunta, ¿no? De lo último que usted dijo, si somos capaces de contemplar el rostro del Señor, podemos tener el don ese sobrenatural, como natural y divino, que es el ser el Hijo de Dios. Pero si ese rostro en una pareja de esposos no se ve en la pareja, ¿qué debemos seguir haciendo? ¿Qué debemos seguir tratando? Esa es mi pregunta, padre. No sé si me dejé entender. Sí, lo entendí. Gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta? Graciela Olivares también ha levantado hace rato, está levantando la mano. Franklin. ¿Quién disculpa, Julio? Graciela Olivares. No la veo en la lista. Voy con Daniel. Sí está. Ah, dame un segundo, ok. A ver, padre, hay una pregunta ya en el chat. Dice, voy haciéndola. Lea la pregunta, Julio. ¿Cómo podemos apoyar la reanudación de las iglesias para participar físicamente en la misa dominical y confesarnos y comulgar sacramentalmente? A ver, vamos a ir comentando estas dos preguntas mientras que se van resolviendo la lista de las personas que tienen preguntas y resuelven el tema de los micrófonos. Hay una más, padre, para que la incluya si puede. A ver. Dice, el don de piedad actúa sobre la voluntad y cómo se enlaza con el voto de la obediencia. A ver. Vamos a tratar de comentar esto. A nosotros yo les decía que vivir como hijos de Dios, y eso es, el Hijo de Dios se nos manifiesta en el Hijo único Jesucristo. Nosotros estamos llamados a ser hijos como Jesucristo. Nosotros no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Olvidémonos de creer que eso es algo que nosotros podemos conseguir como un esfuerzo educativo, como un esfuerzo de, entre comillas, de urbanidad, de buenas formas. Eso no está mal, pero eso no es suficiente. Nosotros vivimos como hijos de Dios, como don del Espíritu Santo. Es don sobrenatural, es gracia. Gracia que el Señor nos la concede. Y nosotros cuando decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende el fuego de tu amor, nosotros tenemos que saber lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y si yo en mí o en otras personas constato que, por ejemplo, necesitan el don de piedad, ¿tengo que pedir el don de piedad? Para mí y para los demás.
Y eso es válido especialmente para los esposos. Porque el Señor nos dice además, al quien pide, se le da. Al que busca, encuentra. Y además el Señor nos dice, no sabemos pedir. Entonces yo tengo que darme cuenta que yo no me puedo curar solo de esa enfermedad. Llamémosle así, a la ira, a la falta de paciencia, a la falta de humildad, y entonces lo tengo que pedir. Y el Señor nos lo quiere dar. Y entonces yo no me puedo desanimar creyendo que porque mis esfuerzos humanos no han funcionado, esos son casos perdidos, desahuciados, incurables, porque para Dios no hay nada imposible. Y me refiero sobre todo a las relaciones humanas deterioradas al interior del matrimonio, entre los cónyuges. Porque las heridas más profundas se producen entre las personas más cercanas, con las personas con las que vivimos, con personas que intercambiamos cotidianamente, donde podemos herirnos más. Porque ahí uno se siente más en confianza, ahí muchas veces uno espera más, y cuando no recibe lo que espera, uno se decepciona. Y entonces lo que tenemos que comprender que este don de piedad es para que se establezcan nuevas relaciones entre las criaturas humanas, paso previo de la relación con Dios, nuestro Padre. Y el Señor va a decir, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más su Padre del cielo no se la va a dar? Claro, ese tesoro y esa riqueza la tenemos los que tenemos fe, porque los que tenemos fe sabemos y podemos hacer y acudir a quien todo lo puede. Pero tal vez no estamos insistiendo como el Señor pide, o tal vez si es que alguien debilita su fe o pierde su fe, podemos creer que también ya son casos perdidos, y para Dios no hay nada imposible. Y entonces yo les diría, reconstruir las relaciones matrimoniales es muy difícil. Es imposible en términos humanos. Porque sin el don de piedad yo tampoco no voy a poder perdonar. Sin el don de piedad yo voy a ver en las otras criaturas humanas, especialmente las que me han hecho daño, a los que me han lastimado, voy a ver enemigos. Y el Señor nos pide y nos manda que amemos a nuestros enemigos, pero no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Es sobrenatural. Y para eso necesitamos los sacramentos, para eso necesitamos la fe y para eso necesitamos la oración. Sin fe, sin sacramentos y sin oración es muy difícil. Muy imposible tampoco, porque el Señor sopla donde quiere y a donde va. Pero nosotros que tenemos fe, que conocemos el don de Dios, nosotros no tenemos que desanimarnos. Puede ser que me parezca muy difícil, imposible, sí, pero no es humano. Es el Señor que lo va a hacer. Y entonces persevero. Y Él sabrá cómo, cuándo y dónde. Pero Él lo quiere hacer. Y quiere que nosotros acudamos a Él. Porque ese es su plan de salvación. Una nueva familia fundada en el amor. De otro lado, cuando surgen en medio de esta cuarentena el tema de qué hacer y cómo hacer para recibir los sacramentos, claro, uno podría decir, organicemos una acción, digamos, pública. Reclamemos, salgamos, enviemos cartas, hagamos memoriales, firmas, etc. No está mal hacer eso, si es que es con las formas debidas, pero lo central es nuevamente acudir a quien es nuestro Padre y que es todopoderoso. Y nosotros tenemos que saber, si es que el Señor ha consentido este tiempo en que los sacramentos no puedan llegar a nosotros
es porque probablemente no estamos apreciando el don infinito que se nos da en los sacramentos. Y tal vez muchos católicos los hemos rutinizado, los hemos banalizado, y el Señor quiere que nosotros justamente comprendamos el don de Dios. Y entonces lo más importante, yo diría inclusive más importante que se abran o no se abran los templos, es que haya conversión. La historia del pueblo de Israel y del pueblo judío puede ser muy ilustrativa para nosotros. Y entonces nosotros tenemos que saber qué pasó con el reino de Israel, que desapareció, fueron deportados a Siria, a Nínive, nunca más regresaron. ¿Y qué pasó con el pueblo judío? Que ellos creían que en el templo obtenían seguridades, que sus sacrificios eran una especie de amuleto, y sus reyes fueron deportados, sus reyes asesinados sin sacerdotes, y estuvieron 70 años en el exilio, sin poder hacer sacrificios. ¿Por qué se produjo eso? Porque justamente no querían escuchar ni obedecer al Señor. Entonces, en medio de toda esta circunstancia, nosotros tenemos que darnos cuenta que este es un tratamiento medicinal. Que el mal no es enviado por Dios, ni las consecuencias inmediatas y directas de la pandemia son voluntad de Dios, pero que en medio de ese mal el Señor quiere curarnos de algo grave. Entonces yo puedo decir, yo no quiero pues esa medicina. Yo quiero que se hagan las cosas como yo pienso, cuando yo quiero y como yo quiero. Y entonces nuevamente responderíamos, nos falta el don de piedad. Por eso, este tiempo es de conversión. Uno dice, no, pero yo quiero hacer activismo político porque yo quiero acción. Bueno, sin conversión nuestras acciones no sirven para nada. Y por eso lo central es volver al Señor de corazón. Y para eso nuevamente necesitamos del don de piedad. A veces nosotros queremos resolver estas cosas en las redes sociales, nos juntamos entre opinólogos y todos opinan lo mismo, y entonces nos sentimos que estamos reforzados en nuestras ideas. Es mejor ir al Señor. Es mejor ponernos de cara a Él y preguntarle, Señor, muéstrame cómo te he fallado, cómo no he vivido en la auténtica libertad de tus hijos de Dios, cómo no te he puesto a ti sobre todas las cosas, cómo he puesto mi confianza en las criaturas, en mí mismo, en la tecnología y en otras personas, en el dinero. Y pedirle perdón. Entonces, todos estos temas que estamos desarrollando están vinculados unos a otros. Entonces no se cancelan. Y entonces si hablamos del don de piedad, es porque necesitamos conversión. Y si es que no amamos a Dios y no confiamos en Él al punto de entregarnos totalmente a su voluntad, confiados como hijos, tenemos que darnos cuenta porque nos falta ese don. Entonces en nuestra oración lo tenemos que pedir para nosotros, para nuestras familias, para la iglesia, para el mundo. Porque nosotros no le podemos comunicar el don de piedad a otras criaturas humanas. Bueno, no sé si es que hay algunas otras preguntas y tal vez, no sé si he respondido. Ustedes vayan chequeando si estoy respondiendo, porque de repente me quedo con una o dos y las otras me lo olvido. Me las vuelven a leer si es que no las comenté, ¿ya? Ok, padre, gracias. Hay dos preguntas más que las voy a juntar. Una de ellas es que cómo reforzar un poco el don de piedad, ¿no? O aumentar la fe, digamos, ¿no? Esa es una de ellas. La otra tiene que ver con un tema de la Santísima Trinidad. Aunque están preguntando algo que creo que daría para una nueva charla. Igual se la dejo. Y la última habla cómo es que una persona que puede confrontar o contestar comentarios como respecto de las violaciones de niños, etcétera, que hace que mucha gente pierda la fe. Son esas tres y las últimas, creo, padre, porque no hay
A Ya ver, no hay más. vamos a ver. La fe es un don de Dios. Don sobrenatural. Y la fe no es una mera creencia. Las creencias son producto de nuestra razón, de nuestra inteligencia. La fe es un don sobrenatural. Por tanto, la fe, don sobrenatural, es para que nosotros le podamos responder a Dios. Y hay un solo Dios, verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces los que no creen en el Dios verdadero, eso no es fe. O sea, nosotros no le podemos llamar fe a cualquier creencia, incluso espiritual o supuestamente religiosa. Pero cuando coloquialmente le empezamos a llamar fe a cualquier cosa y creemos que el don que hemos recibido es una mera creencia, nosotros estamos a un paso de creer que nosotros somos los que hemos creado a Dios, como decía justamente Marx, que Dios es invención del hombre, no es el creador, sino nosotros en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, es que nos creamos un bastón psicológico, un Dios que supuestamente cubre nuestros vacíos, y nosotros creemos, porque así se ha revelado en Jesucristo, que Dios es un ser personal que nos ama infinitamente. Y ese es un don. Entonces yo lo tengo que cuidar. Y además tiene que crecer. Y además tengo que cuidar el don de otras personas, la fe de otras personas, y tengo que ayudar a que otras personas crezcan en la fe. ¿Cómo crece la fe? Para que crezca la fe yo tengo que hacer un trabajo, dice el Señor. ¿Cuál es ese trabajo? En primer lugar, la oración. Porque si yo tengo fe, yo voy a valorar la oración. Porque yo voy a creer que Dios me ama, que es mi Padre, y no me abandona. Y entonces voy a acudir a Él. Pero no voy a acudir a Él si tengo fe madura y tengo el don de piedad, a que me resuelva mis problemas inmediatos, consecuencia de mi negligencia, sino yo voy a acudir a Dios para que Dios me haga crecer en la vida nueva, en la vida verdadera y en la vida definitiva, es decir, como hijo de Dios, a imagen de Jesucristo. Y voy a querer conocerlo más y amarlo más. Y entonces voy a querer también que otras personas lo conozcan. No me voy a conformar con que solamente yo lo conozca. Y entonces voy a preguntarme por mis familiares biológicos, por mis amigos, por mi país, por mi centro de trabajo, y me va a doler que haya mucha gente que no conozca al Señor, que haya mucha gente que no lo ame, que lo desprecie. Y entonces me va a mover al apostolado, me va a mover a anunciar el Evangelio, me va a mover a desear que el Evangelio se haga carne en mí. Y también eso va a hacer que crezca mi fe. Pero cuando yo lo tomo simplemente como algo personal, como un privilegio, me voy a sentir superior, me voy a sentir más que los demás, y entonces voy a despreciar a las personas que no tengan fe, como ocurrió con el pueblo judío, como ocurrió con el pueblo de Israel, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas. No va a ser la acción de los anahuín, de los que tenían su confianza total en el Señor, como María, como José. Y entonces cuando se manifestó el Señor, ellos lo pudieron acoger. Entonces, la fe es don de Dios, pero para que crezca yo tengo que hacer un trabajo. Y las parábolas de los talentos, por ejemplo, nos ayudan para comprender eso. Yo no puedo esconder mi fe. Yo no puedo creer que la fe es algo simplemente para mi uso personal. Yo no puedo creer que yo solamente me voy a salvar solo. Entonces, si yo tengo compañeros de estudios, compañeros de trabajo, familiares, y no busco vincularme con ellos, no busco que ellos crezcan en su fe, yo no soy cristiano. Yo no estoy viviendo como hijo de Dios. Yo soy un egoísta que pienso solo en mí y utilizo a Dios para que me resuelva y me dé, entre comillas, las cosas que yo quiero.
Me tengo que convertir, no me tengo que engañar y sin asustarme. Y entonces voy a comprender cómo la fe se vincula con esos dones que el Señor nos da. Porque nosotros podemos vivir en una autocomplacencia. Y entonces nos comparamos con otras personas y decimos esta gente que no tiene fe, estos otros, etcétera, etcétera. Prueba de que mi fe es muy pobre. Porque el Señor no viene a condenar al mundo, viene a salvarlo. Y si Él tiene paciencia y no viene a condenar al mundo, ¿quién soy yo? Es justamente lo que vamos a ver en el domingo cuando celebremos la Trinidad Santísima. Entonces yo tengo que preguntarme y examinarme si es que mi fe está adulterada. Porque puede ser una falsa seguridad, devociones, pertenecer a algún grupo parroquial, tener alguna práctica devocional, ser clérigo. Yo tengo que darme cuenta que el Señor quiere formar una familia nueva, con relaciones nuevas, y que yo soy enviado al mundo para que eso se realice. Y entonces tengo que preguntarme, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el testimonio que estoy dando? Si es generoso o si es mezquino, hipócrita y que solamente busco aparentar. Y en oración el Señor me va a decir mi verdad. Me va a mostrar la situación en que estoy. Y entonces, sin asustarme, le pido al Señor, me arrepiento y empiezo de nuevo. Esa es la nueva evangelización. Eso es lo que el Señor quiere. Y este tiempo de pandemia, de cuarentena, tiene que servir para ese renacimiento. Si no sirve para eso, si no se produce ese cambio en nosotros, vamos a ser los más miserables. Porque entonces no vamos a crecer y vamos a cosechar solamente males, amargura, y no vamos a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Yo no sé si es que he respondido las preguntas o si es que hay algo que ha quedado en el tintero, Julio. Padre, creo que hay una que se hizo al inicio que creo que vale la pena responderla, ¿no? Y dice, cómo el don de piedad actúa sobre la voluntad, dice, de la persona, y cómo se enlaza eso con el voto de la obediencia. Y en paralelo, que creo que usted lo respondió, una forma de poder promocionar lo que es la verdadera familia, ¿no? Lo que es la verdadera paternidad, ¿no? De cristianos hacia personas que tienen distorsionado esto, ¿no? Y con eso cerramos, Padre. Les pido a los demás. Vamos a hacer un comentario breve sobre este asunto. A veces nosotros queremos encontrar mecanismos operativos de cómo actúa la gracia. Entonces nosotros a veces, por necesidades intelectuales, de comprensión, con nuestras capacidades limitadas, buscamos relaciones, entre comillas, operativas. Entonces decir, ya, tal don actúa sobre la voluntad, otro actúa sobre la inteligencia, otro actúa sobre las pasiones, etc. La gracia actúa sobre nuestro ser. El cambio que se produce es ontológico. No sé si es que ese término se entiende. Es decir, un nuevo ser, un nuevo nacimiento. Esa es la conversión. Entonces, ese nuevo nacimiento tiene disparadores. Y entonces, ¿cómo van a ser? El Señor sabe. Entonces yo no tengo que preguntarme, a ver, como cuando hay un medicamento y uno dice, a ver, ¿cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? ¿Actúa a nivel de qué tipo de reacción bioquímica? Así no funciona la gracia. Así funciona nuestro entendimiento limitado, muchas veces parcial, que ni siquiera logramos comprender lo natural, y entonces cuando el Señor nos habla de los cielos, entonces por supuesto a nosotros no nos corresponde, entre comillas, descubrir supuestos principios activos, mecanismos de acción. Esas son las comprensiones modernas, deformaciones mecanicistas que nosotros tenemos como deformación, producto de nuestra formación académica, intelectual, que obviamente es parcial, incompleta e insuficiente. Bueno,
Muy bien. Les Padre, agradezco por la que cerramos. paciencia y vamos a terminar con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Permanezcan en la paz del Señor.